Bueno, amigos, a esta hora estamos listos para nuestra próxima entrevista. Ya tenemos vía telefónica a Pavel Rondón, internacionalista, analista político, ex embajador de Venezuela en Colombia. Pavel, buenos días, gracias por atender nuestra invitación, bienvenido. Buenos días. Bueno, ya hice la presentación de rigor, quisiera ir directo a tu análisis. Y un punto interesante en la agenda de Petro es las relaciones con Venezuela. ¿De qué manera crees tú puede ir avanzando esta reanudación? Bueno, hay dos partes en la reanudación de las relaciones que yo observo. Uno, las relaciones, digamos, diplomáticas y políticas de los dos gobiernos, entre los dos gobiernos, que obvio es un proceso de acercamiento, pero sin detenerse. Van a ir estableciéndolo y ya han dicho lo que van a hacer. Esa relación pasa por la designación de los embajadores. En Colombia se ha anunciado uno, en Venezuela hay rumores, versiones, se mencionan nombres, pero todavía no hay uno designado. Es lo que permite esa relación entre dos países. Hay la relación comercial, que creo que no es muy difícil, esa relación se está dando. Esta semana yo he pasado 2 veces por San Antonio del Táchira, por el puente, y por las trochas pasan los camiones, cientos de camiones, las 24 horas del día, no es en la noche. Es decir, que el comercio no se ha detenido. Y hay otra relación, que es la de frontera, que es distinta a la otra. La de frontera es una relación que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con el encuentro de la gente. La frontera no la creó ni Venezuela ni Colombia. La frontera es el producto de la relación de la gente desde la época aborigen hasta el presente, pasando por diversas etapas. Así han dicho las dos partes, y eso surgió aquí yo lo oí primero acá en Venezuela, y ahora también lo está diciendo Colombia, que esa relación debe hacerse progresiva, la relación fronteriza. No sé qué es progresiva porque ¿por qué el cierre no se hizo progresivo? El cierre fue introspectivo. Un día, por la mañana, el presidente Maduro ordenó cerrar la frontera por 72 horas y se mantuvo fue por 7 años. Y los que estaban del otro lado se quedaron del otro lado, y los que estaban de este lado se quedaron de este lado. ¿Por qué la reapertura tiene que ser progresiva? ¿Qué se logra con eso? Seguir afectando a la gente. El cierre afectó a la gente. Hubo cientos de empresas quebradas, miles de trabajadores que quedaron sin empleo a ambos lados, pero sobre todo en San Antonio y Ureña. Y eso fue de la noche a la mañana. ¿Por qué ahora hacerlo progresivo? Eso yo creo que están asesorando mal a los presidentes. Entonces, ¿por qué? Porque los niños tienen que ir a la escuela todos los días, las personas tienen que visitar a sus familiares todos los días, las personas que van al trabajo allá o acá tienen que hacerlo también todos los días. Claro, estamos diciendo vehículos particulares, porque ahorita en estos momentos con restricciones de horario se puede pasar caminando. Yo pasé el puente tranquilamente, pero tranquilamente no en una silla de ruedas, más tranquilo todavía en una silla de ruedas. ¿Y por qué el no permitir el paso de los vehículos particulares? Una de las razones que se da es que no hay consulados. Los consulados no se necesitan porque hay un acuerdo entre los dos países desde hace muchos años, desde el Tratado de Tonchalá y desde 1942, con el cual los vehículos pueden pasar hasta el municipio Bolívar, o sea, San Antonio del Táchira, y los venezolanos pueden pasar hasta Cúcuta. Entonces, ahí no se requiere consulado. Y el colombiano que esté en San Antonio, que necesita una gestión con su cédula de pasaporte, pues puede pasar caminando. Entonces no hay justificación de seguir afectando a la gente. Mantener el cierre fronterizo es molestar a los que tienen que visitar a sus familiares, ir a comprar un medicamento allá o acá, ir a comprar medicina. Entonces creo que eso por un lado en cuanto a la apertura
digamos, física. Ahora, por otro lado, en cuanto a lo que significa la relación y la reapertura de las relaciones, creo que es un elemento político muy importante, puesto que los dos países pueden recobrar sus vínculos, los vínculos históricos y tradicionales que tenemos de dos países hermanos, de dos países cercanos, con una misma historia. La similitud es tal, yo quisiera decirle a los oyentes que la similitud es tal, que el mismo árbol nacional es de los dos países. La bandera, con una diferencia del tamaño de la franja, es la misma. En fin, hay demasiadas cosas. El Libertador, veamos ayer en la toma de posesión de Petro, como la alusión a Bolívar, quien es nacido en Venezuela, fue constante, es reconocido también como nosotros, como un símbolo, como la referencia máxima del país. Entonces, dos países, además somos los dos países de andinos, por lo menos, que tenemos la mayor frontera horizontal. Es decir, Colombia y Ecuador se unen por Colombia por el sur y Ecuador por el norte. Nosotros no, nosotros del norte, desde de la Guajira hasta la Piedra del Cocuy, pasando Amazonas, pasando norte, sur, norte, noreste, etcétera, y occidente, estamos unidos a Colombia. Es decir, que la fluidez de esos 12 millones de habitantes que habitan a ambos lados de la frontera es permanente. Pavel. Entonces, eso es importante que se restablezca, y repito, es importante que se restablezca de manera directa. Creo que sí, los dos países siempre han sido una referencia en América Latina, y en este momento lo vuelven a hacer con esta relación. Amigos, estamos escuchando a Pavel Rondón, internacionalista, analista político, fue embajador de Venezuela en Colombia. Ese restablecimiento que tú pones en perspectiva, ¿qué influencia puede tener respecto a las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y el tema del bloqueo, tomando en cuenta esas relaciones estrechas desde el punto de vista estratégico, incluso militar, que los Estados Unidos mantuvo a lo largo del gobierno de Duque, incluso anteriormente? Me parece interesante, por favor, que lo abordemos al regreso. ¿Te parece? Sí, cómo no. Mantente en línea telefónica, por favor. Y ustedes, amigos, conectados a la radio y a la televisión. (7:30 de la mañana) retomamos la conversación con Pavel Rondón, internacionalista, analista político, fue embajador de Venezuela en Colombia. Pavel, ha dicho ayer, y esto guarda relación con el contexto de la pregunta que te planteaba, ha dicho ayer Petro, es el momento de dejar a un lado las diferencias ideológicas entre los presidentes de la región. Bueno, uno pudiera entender por región solo Latinoamérica, pero en este caso aprovecho y voy más allá por la pregunta que te hice. Biden, ¿qué puede pasar con esta asunción de Petro en el plano del bloqueo contra Venezuela y en la dinámica de la geopolítica entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela? Bueno, esa triangulación Colombia, Estados Unidos, Venezuela es una triangulación permanente, tanto con el comercio como con la política, en momentos en los cuales ha habido momentos en los cuales Estados Unidos y Colombia casi siempre, siempre coinciden, y a lo mejor con Venezuela no. Pero en este caso, vamos a hablar en el presente. Lo dicho ayer por Petro y lo dicho por Estados Unidos con la asunción de Petro, indican un cambio. Estados Unidos está buscando la estabilidad, creo yo que necesita la estabilidad en América Latina, digamos lo que se ha llamado, lo que ellos han llamado tradicionalmente, su patio trasero o zona de influencia. ¿Por qué? Por la situación primero la debilidad que tiene ahorita Estados Unidos desde el punto de vista económico, y después la confrontación política que tiene con Rusia y con la guerra Rusia-Ucrania. Esto no debilita, pero sí le plantea de exigencias a Estados Unidos en la región. No es posible abrir otro frente ahora o estimular el frente, por ejemplo, que tiene con Venezuela en estos momentos. Y tampoco oponerse o diferir con Petro. Por eso inmediatamente dijeron que reconocían y mandaron un emisario, hicieron
contacto el mismo gobierno de Estados Unidos con Petro. Y igualmente respetan la decisión que ha tomado Petro de restablecer las relaciones con Venezuela. Eso indica que no hay otro camino que recomponer la región, lo que tú decías, desde Estados Unidos hacia abajo. Claro, América Latina y América del Sur particularmente tenemos objetivos, y Petro señalaba ayer, por ejemplo, el libre entrega o la libre comunicación de la transmisión de la electricidad, por ejemplo. Él está hablando de una región que se identifique como la soñó Bolívar en la Carta de Jamaica, ¿no? Un gobierno, claro, Bolívar hablaba de una sola nación, pero ahora sería una sola región con gobiernos coincidentes, sin importar las relaciones ideológicas. ¿Por qué sin importar las relaciones ideológicas? Lo dijo él también en la campaña, porque ese es el ABC de las relaciones internacionales. Las relaciones son entre los estados, no entre la ideología de los estados. Los ejemplos en el mundo son muchos de cómo los países, teniendo diferencias políticas, diferencias ideológicas de modelos políticos de desarrollo, de concepciones sobre la vida, sobre la política, tienen relaciones. Y aún en guerra, el caso de Estados Unidos y Vietnam, ya lo hemos citado varias veces, mientras que estaban en guerra en la península, ya estaban en París una delegación de Vietnam y una delegación de el gobierno de Estados Unidos. Y el caso de Cuba, hay un libro muy importante que se llama Las relaciones secretas entre Estados Unidos y Cuba, que dice que desde que empezó el bloqueo en los años 60 a Cuba hasta el presente, todos los gobiernos norteamericanos, menos el gobierno de Ronald Reagan y Bush padre, han tenido relaciones con Cuba secretas a través de México o a través de España. Veamos que cuando Obama triunfó, lo primero que hizo fue solicitarle a Zapatero que fuera mediador para las relaciones con Raúl Castro. Entonces, volviendo al caso de Venezuela y Colombia y Estados Unidos, yo creo que eso sí es la posición de Petro y la posición de Estados Unidos en estos momentos va avanzando hacia una distensión, y es muy probable que también se avance en la solución a los problemas que tiene Estados Unidos con Venezuela. Para nosotros la relación con Colombia ha sido y es siempre la más importante. Yo que tuve oportunidad de estar al frente de las relaciones, sentía esa importancia política, económica. Mira, tenemos asuntos fronterizos, tenemos asuntos comerciales, tenemos asuntos de todo tipo. Entonces, y la segunda obviamente que es la de Estados Unidos. Entonces, este ambiente que Petro está proponiendo es para la región, porque ha propuesto también, le propuso él mismo inmediatamente acuerdos a Estados Unidos, que defina su rol, que cambie su rol, sobre todo en el uso del combustible, que es un planteamiento concreto y que tiene un trasfondo político, porque eso significa cambiar casi un modelo productivo, y él se la hizo a Estados Unidos, y las propuestas que ha hecho también sobre Venezuela. Él no le ha importado plantear las relaciones con Venezuela, independientemente de que en Colombia hay una mitad de la población que se supone por los resultados electorales que esté en desacuerdo, y probablemente alguna gente que votó por él o está con él estaría en desacuerdo con el presidente Maduro o con la política del gobierno de Venezuela. Pero resulta que los intereses de los estados pasan por allí, como dije al comienzo, y por eso él ha manifestado ese acuerdo, y eso va a ser, por lo que yo decía del tipo de la horizontalidad y de la cercanía, van a ser unas relaciones con muchos signos, van a ser unas relaciones de todo tipo, van a empezar los intercambios culturales, los intercambios económicos, políticos, sociales, que van a impactar a la región, y creo que van a ser un ejemplo. La presencia ayer del presidente de Ecuador, por ejemplo, de un signo político ideológico distinto, es una muestra de esto que estamos diciendo. Y Petro va a eso, Petro se va a acercar a los pocos gobiernos, porque ya hay muy pocos que tengan diferencias con él, y acercarse a los otros. Él ha inaugurado una época que llama progresista. Fíjense que él no se definió ideológicamente ayer. Él hablaba era de situaciones
en el territorio tanto de Colombia como de América Latina. ¿Qué resolver? ¿Qué atender? Atender la energía, atender la situación de los pobres, atender la situación de las desigualdades, atender a los indígenas. Él no hablaba, él no planteaba eso como un problema ideológico. Y que, por cierto, cuando habló del ambiente dijo, eso no lo dicen las derechas ni lo dicen los de la izquierda, el cambio climático, eso lo dice la ciencia. Es decir, es un discurso menos maniqueísta, menos ideologizado. Es un discurso, y esa es la nueva izquierda o la izquierda progresista, que está superando a la izquierda del siglo XXI, como la izquierda del siglo XXI superó a la izquierda del socialismo del siglo XIX, que era el socialismo soviético. Mira, otro tema devenido particularmente y especialmente en los últimos tiempos en la agenda común entre Venezuela y Colombia es la migración. Se dice que cerca de 2 millones de venezolanos están en esa condición en Colombia actualmente. Brevemente, porque me quedan 2 minutos, ¿cómo evalúas tú los pasos que dio Duque y cuál crees tú es el gran reto para Petro en este tema? Yo creo que Duque dio algunos pasos positivos, sobre todo creando la tarjeta de permanencia, y ahora hay que cambiar eso, hay que profundizarlo, y Petro ha hablado de una política migratoria. Primero, nosotros no podemos resolver eso. Venezuela puede cooperar, puede buscar la cooperación, así como Petro planteó la cooperación internacional para preservar el ambiente. Tenemos que buscar la cooperación para atender a los migrantes en Colombia, puesto que muchas organizaciones y algunos gobiernos se han servido de la ayuda internacional, pero no han ayudado directamente. Creo que hay que continuar en ese proceso, y Petro, por su política de paz, su política de entendimiento que ha planteado, yo creo que lo va a hacer, y no debemos preocuparnos por ese lado. Pavel, brevemente estamos viendo, mientras te escuchamos, el acto de investidura, los símbolos. Te pregunto por las instituciones. Sabemos que las diferencias sociales en Colombia están muy marcadas, hay una oligarquía muy contundente. Petro se ha propuesto ir contra la desigualdad, y es importante preguntarnos por las instituciones. Todas las instituciones públicas, además del rol de las Fuerzas Armadas. ¿Qué análisis harías al respecto? Bueno, Colombia está tan dividida que allá la sociedad se divide en estratos 1, 2, 3, 4 y 5, pero bien marcados, donde viven, los servicios que tienen, etcétera. Y como él lo dijo, es una de las la sociedad más desigual de América Latina y una de las más desiguales del mundo. Yo creo que ayer se acabó con el tabú en el caso de las Fuerzas Armadas, porque primero estuvieron presentes todos los comandantes, y al final, cuando inclusive se reunieron, le rindieron honores especiales a Petro como presidente. A mí me parece que eso es otro ejemplo para América Latina. Si uno ve a los invitados especiales que él estuvo, una barrendera de Medellín, y no es demagogia, puesto que durante la campaña también se reunió con esa señora, a una señora que cargaba en el pipote de la basura, una foto de él, que una persona la atacó por eso. Yo creo que la presencia de indígenas, la presencia de gente de bajos recursos económicos, de esos estratos bajos, es un signo de ello. Y el mejor signo, pues, es la presencia de la vicepresidente, que resume eso. Resume primero la pobreza, los limitados. Es una persona que tuvo que trabajar de servicio, de domicilio, para estudiar Derecho. Y es una persona además afrodescendiente, que son muy discriminados hasta ahora, pues, en Colombia. Yo creo que la igualdad en el plano no solo económico, que él lo está proponiendo, sino social y étnico, es también un ejemplo para todos, y sobre todo para Estados Unidos, para los países donde la persecución racial y la diferencia racial se mantiene. Es otro logro, es otro signo bueno para América Latina, es para sentirse, digamos, satisfecho con eso que se está empezando a ver en Colombia. Pavel, gracias por estos minutos. Hasta pronto. Ok. A la orden siempre. Pavel Rondón, internacionalista, analista político, fue embajador de Venezuela en Colombia. Volveremos.